vamos a empezar el tema del día de hoy. Es medidas de tendencia central, medidas de dispersión, pero ahora para muestras grandes. Para un tamaño de muestra mayor a 30. ¿Ok? Tenemos las medidas de tendencia central, ya las conocemos. ¿Me pueden decir cuáles son? Media, mediana y moda. ¿Ok? Esas son las medidas de tendencia central. Y las medidas de dispersión es varianza, desviación estándar y coeficiente bueno, pero ahora vamos a utilizarla para muestras grandes. Habíamos visto en los primeros días de clase que para muestras grandes utilizábamos variables latinas y para muestras grandes vamos a utilizar variables griegas. ¿Ok? Entonces las medidas de tendencia central en lo que es la estadística descriptiva, pues ahora la vamos a ver con mu, lo que es la media, mu y el mismo signo que teníamos con la X de mediana, y para la moda teníamos el sombrerito, ¿verdad? ¿Ok? Media, mediana y moda, lo único que cambia, pues, que la vamos a utilizar con variables griegas. ¿Qué otra tenemos? Pues tenemos lo que es la varianza y lo que es desviación estándar y coeficiente de variación. La varianza la vamos a ver con la variable sigma al cuadrado, la desviación estándar con sigma, y aquí cambia el coeficiente de variación. El coeficiente de variación la vamos a ver con la variable alfa. ¿Ok? Entonces, aquí como se divide en dos, pues alfa va a estar alfa en 2, dependiendo dónde, si se carga hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero hay que recordar, como tiene dos colas, pues va a ser la... Gracias. Entonces, tenemos media, mediana y moda, varianza, desviación estándar y alfa, que ahora la vamos a ver como coeficiente de variación, y también se le conoce como nivel de significancia. ¿Ok? Coeficiente de variación o nivel de significancia. Bueno, las fórmulas cambian tantito, no es mucho, solamente por ejemplo, la de la mediana sí es más complicada, pero todas las demás son muy semejantes. ¿Qué característica tiene? Bueno, primero que nada, como tengo demasiado grande el tamaño de la muestra, yo los tengo que acomodar esa información en grupos. ¿Ok? Entonces, a eso le voy a llamar clase. Clase 1, clase 2, clase 3 y así sucesivamente. Que
va a ser la cantidad, o sea, voy a dividir en proporciones el tamaño de la muestra o en dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner un límite real inferior que comienza con el valor más pequeño, o sea, el valor mínimo. Y un límite real superior que aquí va a terminar con el valor más grande, el valor máximo. ¿Ok? Entonces voy a ponerle límites que le vamos a llamar límite real inferior y límite real superior. Que el límite real inferior va a comenzar con el valor más pequeño de mi muestra y el límite real superior va a terminar con el valor más grande. Entre cada dato, para poderlo rellenar, yo le voy a poner un ancho. ¿Ok? Y para poder, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, aquí es 10. El siguiente valor, si el ancho es 5, aquí sería 10 más 5, 15. Más 5, 20. Más 5, 25. Más 5, 30. ¿Ok? Y por lo general, aquí el valor máximo pues va a terminar, si el ancho vale 5, va a terminar en 35, 36, dependiendo. Este puede variar. ¿Ok? Pero el tamaño es 5. El límite real superior. ¿Cómo se obtiene el límite real superior? Quitándole una unidad al siguiente límite real inferior. ¿Qué quiere decir? Que aquí es 15, aquí va a ser 14. Si aquí es 20, aquí va a ser 19. Si aquí es 25, aquí es 24. Si aquí es 30, 29. ¿Ok? Después, aquí es donde termina, o sea, sacamos lo que es la variable aleatoria. La variable aleatoria, voy a generar una fórmula. La variable aleatoria es igual al límite real inferior y más el límite real superior pi sobre 2. Para que ustedes me quieran entender, o sea, para que me puedan entender, yo necesito un valor central entre el límite real inferior y el límite real superior. Si mis datos son enteros, el XY es entera. Si mis datos tienen decimales, la misma cantidad de decimales va a tener XY. ¿Ok? Por ejemplo, tengo 10 más 14, entre 2, 12. Ya que tengo el límite real inferior, o bueno, lo que es XY, que es la variable aleatoria, si yo sumo 15 más 19, ¿cuánto da? Entre 2, 17. Si yo sumo 12 más 5, que es el valor del ancho, ¿cuánto da? 17. Puedo hacer la suma de cada uno o sumarle el valor del ancho. ¿Ok? No sé si queda claro. Entonces aquí quedaría 17, aquí 22, 27 y aquí 30 y qué? 32. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ahora, ya que yo tengo el límite real
real inferior que comienza con el valor más pequeño y el límite real superior que termina con el valor más grande y tengo lo que es la variable aleatoria, yo voy a generar una frecuencia relativa. FI se le llama frecuencia relativa. ¿Ok? ¿Qué es la frecuencia relativa? Pues es los valores que están en cantidad entre el límite real inferior y el límite real superior. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer que entre 10 y 14 hay 7. Entonces aquí se le pone 7. ¿Ok? Contamos que hay 7 valores, o sea, 7 que están entre este límite. Entre 15 y 19 vamos a suponer que hay 13. ¿Ok? Entre 20 y 24 que haya 20. Entre 25 y 29 vamos a suponer que hayan 4. No, debe estar más o menos parecido, 10. Y entre 30 y 35 sea 5. ¿Ok? Son los valores que hay entre 10 y 14. Por ejemplo, vamos a suponer, yo quiero saber entre qué edades hay aquí. 18 años. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Hay cuántos? 11. Esa es mi frecuencia relativa. ¿Cuántos tienen 17? Ay, me chingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Ok? Entre 24. Pero si yo quiero, si mi límite real inferior es 17 y mi límite real superior de este aquí es 18, ¿cuál sería la frecuencia relativa? 11 más 24, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Porque son la cantidad de elementos que están entre 17 y 18. ¿Ok? Esa es la frecuencia relativa. Existe otra variable que me va a ayudar a contestar todo eso. Es la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Pues como su nombre lo dice, es una frecuencia que se va a acumular. ¿Ok? Entonces agregamos otra variable que es FI, que es la frecuencia, ¿cómo se llama? Acumulada. Entonces la frecuencia acumulada empieza con la primera frecuencia relativa. ¿Quién es en este caso mi primera frecuencia relativa? 7. Entonces es 7 y se va acumulando las frecuencias, que es 7 más 13, 20, más 20, 40, más 10, 50, más 5, 55. ¿Ok? La frecuencia relativa, el último valor debe de ser igual al tamaño de la muestra. ¿Ok?
Este último debe de ser igual al tamaño de la muestra. Si no es igual, es que algo conté mal. ¿Queda claro? Sí. Entonces, ¿cómo sé que este es igual? Sumo 12 más 17 más 22 más 27 más 32. No es cierto, sumo estas, perdón. Sumo estas. ¿Da? Sí. Ok. Entonces, aquí tengo esta tablita que acabo de hacer, que está conformada por clase límite real inferior, límite real superior, variable aleatoria, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Tiene nombre de diagrama de frecuencias. ¿Cómo se le llama? Bueno, este diagrama de frecuencias me va a ayudar a obtener lo que es la media, mediana, moda, varianza, desviación estándar y nivel de significancia. ¿Cómo? Pues con las fórmulas que les voy a mostrar. Para encontrar la media, es igual media, que la vamos a ver con muestras grandes, con la variable mu. Media es igual a la sumatoria de la variable aleatoria por la frecuencia relativa entre n. Y ahora es n mayúscula. Porque es n, ¿se acuerdan que la veíamos como n minúscula? Porque eran muestras y ahora es muestras grandes. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quién es x? Sí, la variable. Mande. ¿Por qué el RS da 35? ¿Mande? ¿Por qué da 35? Pues no sé, ustedes me dieron la suma. Es 34. Ok. No, puede ir en la límite real superior, en el último, pues tiene que ser el valor máximo. ¿Ok? Y si el valor máximo está fuera de 5, que es el ancho, puede ser mayor o menor. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser el valor del ancho. Siempre el límite real inferior comienza con el valor más pequeño y el límite real superior termina con el valor más grande. No importa que la suma sea el ancho. No hay problema. Nada más con que el límite real superior sea el valor más grande. ¿Ok? O el valor máximo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Listo? Bueno, vamos a ver, ya habíamos visto lo que es la media, que es igual a la sumatoria de la variable aleatoria por la frecuencia relativa entre la población. N mayúscula la vemos como población cuando es muestras grandes. La mediana utilizamos otra vez mu, ya que son medidas de tendencia central. Utilizamos el mismo sombrerito, que es curvito, y su fórmula es límite real inferior mediano. ¿A qué se refiere esto? Límite real inferior, ¿qué? Mediano. El diagrama de frecuencias, el tamaño de la clase debe de ser impar. ¿Por qué debe de ser impar? Porque yo tengo que tener el límite real inferior mediano. ¿Quién es el límite real inferior mediano? El que se encuentra en el centro. En este caso, ¿cuántos datos tengo? 5. ¿Cuál es el dato límite real inferior mediano? 20. En este caso, aquí sería límite real inferior mediano. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Entonces,
primero, el diagrama de frecuencias debe ser impar. ¿Por qué? Porque debo de tener mi valor central. ¿Ok? Que me va a decir, este valor central, este es el mediano. ¿Ok? El tamaño de clase 3 es el mediano o la mediana de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos son mis valores centrales. Entonces mi fórmula dice, la mediana, límite real inferior mediano, que suma al tamaño de la población sobre 2, más frecuencia, es minúscula, ¿es relativa o acumulada? Relativa. AM significa antes de la mediana. ¿Qué quiere decir? Vamos otra vez. Límite, frecuencia relativa antes de la mediana. Aquí esta es mi mediana, ¿verdad? Frecuencia relativa. Antes de la mediana, ¿qué valor tiene? 13. Después de la mediana, 10. Entonces, esto es muy importante, poner antes de la mediana y después de la mediana. Sobre, ¿a mí me faltó algo? Sobre la frecuencia relativa mediana, que multiplica al tamaño del ancho. ¿Ok? Eso es para obtener lo que es la mediana. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Mande. Bueno, si es ¿cómo vendría esto en una? Pues primero vamos a hacer en la próxima clase un problema. ¿Ok? Ahorita nada más para poder que sepan qué es la frecuencia mediana, frecuencia relativa mediana. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? La moda. Utilizamos mu y con el sombrerito de forma de pico. Dice otra vez, límite real inferior mediano, más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por el tamaño del ancho. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Cómo obtengo el diferencial 1 y el diferencial 2? Es el valor absoluto de la frecuencia mediana menos la frecuencia antes de la mediana. Ese es el diferencial 1. El diferencial 2 es el valor absoluto de la frecuencia mediana menos la frecuencia, lleva D, ¿qué creen que sea? Después de la mediana. ¿Ok? Y es frecuencia. ¿Ok? Frecuencia relativa. ¿Hasta aquí alguna duda? Si ustedes observan, utilizamos frecuencia relativa. ¿Ok? Y hasta aquí hicimos lo que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son las fórmulas iguales, solamente se le agrega la frecuencia relativa. Si ustedes observan, lo que es la varianza en la clase anterior era la variable menos la media entre n menos 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y era sumatoria. ¿Pero qué le estamos agregando aquí? La frecuencia relativa. Frecuencia relativa que multiplica a la variable aleatoria menos la media elevado al cuadrado, y eso es sumatoria, sobre la población menos 1. Ya tenemos la varianza. La siguiente medida de dispersión sería la desviación estándar, igualita a la fórmula anterior, que es la desviación es igual a la raíz de la varianza. ¿Sí o no es la misma fórmula? Solamente que tenía este. Y el coeficiente de variación o nivel de significancia, pues utilizamos alfa, pero la clase en lo que es medidas, digo, en muestras pequeñas, era desviación entre la mediana. Digo, no, entre la media. ¿Sí o no? Entonces, aquí igual, nivel de significancia o coeficiente de variación
Para muestras grandes, pues va a ser desviación sobre la media. Y es la misma fórmula, pero ahora con variables para muestras grandes, que utiliza la N mayúscula, que ¿cómo la vamos a conocer ahora? Como población. N minúscula es tamaño de la muestra y N mayúscula es el tamaño de la población. Se grafica en el diagrama exactamente igual: media, mediana, moda, varianza, desviación estándar y nivel de significancia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ya vieron para qué me sirve el diagrama de frecuencias? Bueno, el diagrama de frecuencias me sirve para obtener la media, mediana y moda. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces los veo en la siguiente clase. Que tengan un excelente día.